¿Qué tal amigos de Umbral Teológico? Un gusto enorme tenerlos de vuelta en este espacio donde, como ya saben, nos encanta sumergirnos en temas que nos invitan a reflexionar. Así es. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes. Siempre es placer compartir estas exploraciones con ustedes. Y bueno, hoy nos vamos a lanzar a unas exploraciones profundas, un deep dive, como decimos por aquí, en un tema que a primera vista podría parecer un poco técnico, pero que en realidad es esencial para entender mejor la Biblia. Hablamos nada más y nada menos que de la crítica bíblica y sus diferentes ramas. Exacto. Y antes de empezar, es fundamental aclarar algo. Cuando hablamos de crítica bíblica, no nos referimos a buscarle errores o defectos a la Biblia. Para nada. No, no se trata de eso. Se trata más bien de un conjunto de métodos y herramientas que nos ayudan a analizar el texto bíblico a profundidad, Ajá. para entenderlo mejor en su contexto original, cómo se formó y cuál es su significado más profundo. Es como si tuviéramos, digamos, diferentes lentes para observar la Biblia desde distintos ángulos, ¿no? Exactamente. Cada lente, cada rama de la crítica bíblica nos ofrece una perspectiva única para comprender la riqueza y la complejidad del texto. Y nuestra misión hoy es precisamente esa, explorar esas diferentes perspectivas y ver cómo se complementan entre sí. Porque al final lo que buscamos es tener una comprensión más completa y rica de las Escrituras. Perfecto. Entonces, para comenzar este recorrido, vamos a hablar de la primera mirada, la crítica textual. ¿De qué se trata exactamente esta rama? La crítica textual se encarga de estudiar los manuscritos antiguos de la Biblia, Ajá. con el objetivo de reconstruir el texto original, o sea, aquel que fue escrito por primera vez, lo más fielmente posible. Claro, porque imagino que la Biblia no nos llegó en una sola copia perfecta, ¿cierto? No, no, para nada. Hubo un largo proceso de copiado a mano a lo largo de muchísimos siglos. Claro. Y en ese proceso es natural que surgieran pequeñas diferencias, lo que llamamos variantes, entre los distintos manuscritos. La crítica textual se encarga de analizar esas variantes para determinar cuál lectura tiene más probabilidades de ser la original. Es como un trabajo detectivesco casi, ¿no? Como si tuviéramos varias versiones de un mismo documento antiguo, tuviéramos que compararlas para encontrar la versión más auténtica. Exactamente, una excelente analogía. Y en el Nuevo Testamento, por ejemplo, tenemos muchísimos manuscritos griegos antiguos. Ajá. Y es normal que presenten algunas variaciones. Por ejemplo, el trabajo de dos eruditos del siglo XIX, Westcott y Hort, tuvo una gran influencia en la crítica textual moderna. Sí, he escuchado hablar de ellos. Ellos se basaron en manuscritos que consideraban más antiguos y confiables, como el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que datan del siglo IV. Wow, del siglo IV. Y las lecturas que propusieron, en algunos casos, son diferentes de lo que se conoce como el Textus Receptus, o TR, que fue la base para muchas de las primeras traducciones de la Biblia. Ah, sí, el Textus Receptus. Entonces, la diferencia entre el TER y esos textos más recientes se debe a que ahora tenemos acceso a manuscritos aún más antiguos, ¿correcto? Exacto. El descubrimiento de manuscritos más antiguos, como esos códices del siglo IV, ofreció a los estudiosos una base textual anterior a la del Textus Receptus, que se compiló mucho después, en el siglo XVI. Ya vea, utilizando manuscritos más recientes y en menor cantidad. Entonces, la gran conclusión aquí no es que la Biblia esté llena de errores, No, sino que a pesar de los siglos de copiado a mano, los expertos tienen herramientas para acercarnos muchísimo a lo que escribieron los autores originales. exactamente. Es un testimonio increíble de la fidelidad con la que se ha transmitido el texto a través del tiempo. Me alegra escuchar eso. Ujú. Y solo se analizan los manuscritos griegos. No, la crítica textual también considera las versiones antiguas de la Biblia en otros idiomas, Ah, ya veo. como el latín, el siriaco o el copto. Claro. Estas versiones, al ser traducciones tempranas del griego, nos dan una idea indirecta de cómo era el texto en sus respectivas épocas. Interesante. Además, las citas bíblicas que encontramos en los escritos de los primeros líderes de la Iglesia, los padres de la Iglesia, también son una fuente valiosa para reconstruir el texto antiguo. Es como tener varios testigos de un mismo evento, cada uno contándolo desde su perspectiva y en su propio idioma. Precisamente. Y con base en toda esa evidencia, los críticos textuales utilizan una serie de principios para determinar cuál variante es la más probable de ser la original. ¿Y cuáles son esos principios? Uno de los más importantes es dar mayor peso a los manuscritos más antiguos, claro. ¿En ese sentido? Y también aquellos que son considerados de mayor calidad y consistencia textual. Ahora bien, algo que a veces preocupa a la gente es la existencia de esas variantes. ¿No pone eso en duda la inspiración divina de la Biblia? No, en absoluto. Es importante entender que la existencia de variantes textuales no contradice la idea de que la Biblia es inspirada por Dios. Lo que refleja es el proceso humano a través del cual el texto se transmitió a lo largo de los siglos.
Imagínate la tarea de los escribas, copiando todo a mano, letra por letra. Era casi inevitable que hubiera errores accidentales, especialmente en una época donde no existía la imprenta. Claro. La inspiración divina se aplicó al texto original, pero su transmisión histórica estuvo sujeta a las limitaciones humanas. Entiendo. Y la crítica textual, lejos de ser una amenaza, es una herramienta que nos ayuda a acercarnos al texto inspirado con mayor certeza. Me tranquiliza escuchar eso. Ahora, pasemos a la segunda mirada, la crítica lingüística. ¿En qué se enfoca esta rama? La crítica lingüística se centra en el estudio del lenguaje utilizado en la Biblia, incluyendo su gramática, vocabulario y el significado de las palabras y expresiones en su contexto histórico y cultural. Es decir, no basta con traducir las palabras a nuestro idioma actual. Debemos entender qué significaban para las personas que las escribieron y las leyeron originalmente. Claro, porque el significado de una palabra puede cambiar con el tiempo, ¿no? Exactamente. En lingüística, hablamos de semántica sincrónica, que es el significado de una palabra en un momento específico de la historia, en este caso cuando se escribió el texto bíblico. Ajá. Y también hablamos de semántica diacrónica, que es cómo ese significado ha evolucionado con el tiempo. Entonces, la crítica lingüística busca entender lo que la palabra significaba entonces, no solo lo que significa ahora en nuestros diccionarios. Exacto. Y esa diferencia puede ser enorme. Por ejemplo, pensemos en la palabra griega gena en el Nuevo Testamento. Sí, a veces se traduce como infierno. Correcto. Sin embargo, en tiempos de Jesús, Gehenna era un lugar físico muy concreto, el Valle de Hinnom. Ajá. Un basurero público a las afueras de Jerusalén donde se quemaban desechos. Por esta asociación con la destrucción, la palabra Gehenna, con el tiempo, llegó a significar un lugar de castigo eterno. La crítica lingüística nos ayuda a entender esta evolución del significado. Qué interesante. Ver cómo el significado original de Gerena como un basurero le da una fuerza aún mayor a la idea del castigo eterno. Precisamente. Y para hacer este tipo de análisis es fundamental conocer los idiomas originales de la Biblia, el hebreo, el arameo y el griego koiné, que era la lengua común en el mundo mediterráneo en la época del Nuevo Testamento. Claro. También es crucial entender el contexto cultural, tanto judío como grecorromano, en el que se escribieron los textos. Es decir, no podemos leer la Biblia con nuestras gafas culturales actuales. No podemos. Debemos hacer un esfuerzo por entenderla en su propio mundo. Hay muchos otros ejemplos donde la crítica lingüística nos da claridad, ¿verdad? Muchísimos. Pensemos en la palabra parusía, que a menudo se traduce como venida, refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Ajá. Pero en griego koiné también podía significar presencia o llegada. El contexto nos ayuda a saber el significado exacto. Ya veo. O los términos Cristo y Mesías, que tienen raíces hebreas y arameas, llenas de significado dentro de las expectativas mesiánicas judías. O la palabra hebrea hosana, que era una exclamación de súplica y alabanza. Incluso hilasterión, traducido como propiciación, tiene varias connotaciones en griego sobre aplacar la ira divina y cubrir el pecado a través de un sacrificio. Conocer el trasfondo de estas palabras enriquece nuestra teología. Y a veces la crítica lingüística puede llevarnos a debates muy interesantes, ¿no? Sí, por supuesto. Por ejemplo, está el debate sobre si Jesús sanó a un homosexual, analizando la palabra griega pais, que se usó para el siervo del centurión, y sus posibles connotaciones en el contexto militar y cultural de la época. Aunque Lucas usa dulos, siervo sin ambigüedad, Mateo usa pais, lo que ha llevado a algunas interpretaciones, aunque es un tema complejo sin conclusiones definitivas. Un ejemplo que nos muestra lo delicado que es el lenguaje y la importancia de investigar a fondo. Sin duda. Pasemos ahora a la tercera mirada, la crítica literaria, también conocida como alta crítica. ¿Qué nos puedes contar sobre esta rama? La crítica literaria se enfoca en analizar aspectos como la autoría de los libros de la Biblia, la fecha en que se escribieron, las fuentes que pudieron haber usado los autores, su propósito al escribir y el género literario al que pertenece cada texto. Aquí es donde entramos en temas como, por ejemplo, si Moisés escribió todo el Pentateuco o cuándo se escribieron los evangelios. Un ejemplo clásico en el Antiguo Testamento es la teoría documental de Graf Wellhausen, ¿no? La que habla sobre la autoría del Pentateuco. Exacto. Esta teoría sugiere que los primeros 5 libros de la Biblia no fueron escritos en su totalidad por Moisés, sino que son una combinación de 4 fuentes principales. Que se identifican como he, ti y pi. Correcto. Cada una con su estilo y perspectiva teológica particular que fueron unidas posteriormente. O sea que, aunque no necesitemos memorizar las letras J, I, D y P,
La idea principal es que los primeros libros de la Biblia podrían haber sido tejidos, digamos, a partir de diferentes tradiciones a lo largo del tiempo. Exactamente. Lo que nos da una comprensión más rica de su desarrollo. ¿Y en qué se basan los que defienden esta teoría? Se basan en inconsistencias narrativas, repeticiones, diferencias de estilo y lenguaje, y los diferentes nombres que se usan para referirse a Dios a lo largo del Pentateuco. Por ejemplo, la alternancia entre Elohim y Yahvé ha sido clave en este debate, así como las diferencias en leyes y tradiciones en distintas secciones. Pero claro, esta teoría cuestiona la autoría tradicional de Moisés. Claro. Y es importante tener en cuenta que es una teoría académica, con argumentos a favor y en contra. Aunque ha sido muy influyente, no todos la aceptan. Y hay otras ideas que defienden la autoría mosaica con diferentes matices. Lo importante aquí es que la crítica literaria busca entender cómo se compusieron los textos bíblicos. Exacto. No se trata de decir que la tradición está equivocada, sino de comprender cómo se formaron los libros. Tal cual. Entonces, la crítica literaria usa métodos como analizar el estilo, el lenguaje, buscar inconsistencias o repeticiones y rastrear posibles fuentes para reconstruir la historia de cómo se escribieron los textos. Así es. Por ejemplo, en el Génesis, podríamos pensar que los diferentes relatos de la creación se transmitieron oralmente antes de escribirse, e incluso que existieron varios relatos que luego se unieron. Es una posibilidad. ¿Y cuál es el valor de este tipo de análisis? Nos ayuda a comprender mejor las intenciones de los autores o redactores finales y el posible proceso por el que los textos llegaron a su forma actual. No se trata de encontrar errores, sino de apreciar la complejidad de la composición bíblica. Exactamente. Hablemos ahora de la crítica de formas. El nombre suena bastante específico. ¿Qué estudia esta rama? La crítica de forma se centra en las unidades literarias más pequeñas dentro de la Biblia y llamadas perícopas. Ah, Busca identificar su género literario, por ejemplo, si es una parábola, un milagro, un dicho, etc. ya veo. Y también su Sitz im Leben, que significa situación en la vida en alemán. Es decir, el contexto vital en la comunidad primitiva donde surgieron y se usaron estas pericopas. Se pregunta, por ejemplo, ¿para qué servían estas pequeñas historias o dichos en la vida de las primeras comunidades cristianas? Un exponente importante en este campo fue Martin Dibelius, ¿verdad? Sí, Dibelius clasificó las perícopas evangélicas en categorías como paradigmas, que son relatos breves con un dicho de Jesús al final. Cuentos, que son narraciones con elementos populares. Leyendas, que son historias edificantes. Exhortaciones, que son material de enseñanza. E incluso mitos desde una perspectiva más racionalista, que serían narrativas sobre lo sobrenatural. Entonces, al analizar una perícopa, la crítica de forma se pregunta, ¿qué tipo de texto es? ¿Qué es? ¿Para qué se usaba en la iglesia primitiva? Exactamente. Por ejemplo, los relatos de milagros podrían verse como mitos que expresan verdades teológicas simbólicamente desde una perspectiva racionalista. Pero desde una visión más tradicional, se podría argumentar que se preservaron por su veracidad y el testimonio de quienes vieron el ministerio de Jesús. ¿Y cómo afectó esto a la forma en que los evangelistas escribieron sus relatos? La crítica de formas sugiere que los evangelistas no inventaron historias, sino que seleccionaron y organizaron perícopas que ya circulaban oralmente en las primeras comunidades cristianas. Cada evangelista tenía un propósito teológico al hacer esta selección y organización. Por ejemplo, Marcos agrupa relatos de controversia o milagros, lo que sugiere un criterio temático en su escritura. La crítica de formas nos ayuda a entender la función de estos relatos en la vida de la iglesia primitiva. Si la crítica de formas es como estudiar los ladrillos individuales con los que se construyó una casa, de qué están hechos y de dónde podrían venir. Entonces, la crítica de redacción sería como observar el plano del arquitecto. Exacto. Y entender por qué se colocaron esos ladrillos específicos de esa manera particular para crear todo el edificio. Precisamente. Y la crítica de redacción va un paso más allá. Mientras que la crítica de formas se enfoca en las unidades literarias preexistentes, la crítica de redacción estudia cómo los autores o redactores finales de los libros bíblicos utilizaron y modificaron esas fuentes o tradiciones para comunicar sus propios propósitos teológicos. Y también para dirigirse a sus audiencias específicas. Es decir, se centran en el trabajo del editor final, en cómo tomó el material disponible y lo moldeó para transmitir su mensaje. Tal cual. Por ejemplo, Mateo agrupando los dichos de Jesús en 5 grandes discursos, como el Sermón del Monte. Exactamente. La crítica de redacción se pregunta por qué Mateo hizo esto. Y la respuesta común es que, escribiendo para una audiencia principalmente judía, Mateo quería presentar a Jesús como un nuevo Moisés, un maestro que entregaba una nueva ley.
También vemos cómo Mateo usa muchas citas del Antiguo Testamento mostrando su intención de probar a su comunidad que Jesús era el Mesías prometido, el cumplimiento de las Escrituras hebreas. O sea que no solo juntó dichos al azar, No, sino que los organizó y los presentó de una manera específica para argumentar su punto. así es. Y la crítica de redacción también analiza cómo diferentes redactores cuentan la misma historia de manera distinta, resaltando diferentes aspectos teológicos. Un ejemplo clásico es el relato de la maldición de la higuera en Marcos y Mateo. Marcos da una versión más larga e intercala el relato de la purificación del templo. Mateo, por otro lado, da una versión más corta y no hace esa intercalación. Lucas ni siquiera incluye este evento. La crítica de redacción se pregunta por qué estas diferencias y qué nos dicen sobre los propósitos de cada evangelista. Es fascinante ver cómo cada autor bíblico tenía su propia perspectiva y su propia manera de presentar el mensaje. Absolutamente. Y la crítica de redacción toma en cuenta el sitz in leben del redactor final, es decir, su contexto histórico, social y teológico, Ajá. y cómo influyó en la forma en que organizó y presentó el material. Por ejemplo, la ubicación de la perícopa de la mujer adúltera en Juan y su relación con las controversias de Jesús en Jerusalén se analiza desde esta perspectiva para entender su significado dentro del Evangelio de Juan. Finalmente llegamos a la crítica histórica, nuestra sexta mirada. ¿Cuál es su enfoque principal? La crítica histórica se dedica a analizar la historicidad de los eventos narrados en la Biblia. Toma en cuenta el contexto cultural, la evidencia arqueológica y otras fuentes históricas para evaluar qué tan confiables son históricamente los relatos bíblicos. Aquí es donde se debate si los milagros realmente ocurrieron o si los relatos del Antiguo Testamento tienen una base histórica sólida. Cuando hablamos de crítica histórica, una pregunta clave es si estamos viendo relatos históricos directos o historias que transmiten verdades históricas, pero que podrían no ser estrictamente factuales en cada detalle. Exacto. Se trata de entender qué tipo de historia presenta la Biblia. Y en este campo, una figura clave es Rudolf Bultmann. Sí, he oído hablar de él. Bultmann propuso un programa de desmitificación. Argumentaba que los mitos del Nuevo Testamento a los relatos de lo sobrenatural deben ser reinterpretados existencialmente para que el mensaje esencial, el querigma, sea relevante para la gente de hoy, que tiene una visión científica del mundo. Por ejemplo, Bultmann consideraba el relato de Jesús pagando impuestos con una moneda encontrada en un pez como una leyenda. Para él, lo importante no era si ocurrió literalmente, sino el mensaje existencial que contiene. Su método era encontrar el querigma detrás de la forma cultural y mitológica del texto y aplicarlo a nuestra forma de ver el mundo hoy. ¿Nos podrías dar un ejemplo concreto? Claro, por ejemplo, las enseñanzas de Pablo sobre comer carne ofrecida a ídolos, que eran para un contexto cultural del siglo I, podrían reinterpretarse para abordar dilemas éticos actuales sobre nuestras prácticas y sus posibles efectos en otros. Bultmann buscaba rescatar el mensaje central del cristianismo, separándolo de lo que él veía como elementos míticos o ligados a una visión antigua del mundo. Entiendo. Pero ¿esa es la única perspectiva dentro de la crítica histórica? No, no es la única. Otros argumentan que los evangelios son fundamentalmente history, es decir, hechos históricos reales. Ajá. Y no solo Geschichte, que sería la historia interpretada. Desde esta otra perspectiva, se defiende la historicidad de los eventos narrados en la Biblia. Hemos hecho un recorrido bastante completo por estas 6 maneras de mirar la Biblia. Sí, ha sido un viaje fascinante. Para terminar, podríamos usar la historia de la mujer adúltera en Juan como ejemplo para ver cómo se aplica cada una de estas críticas. Me parece una excelente idea. La perícopa de la mujer adúltera en Juan 7.53-8.11 es un caso clásico que ilustra muy bien cómo trabajan las diferentes ramas de la crítica bíblica. Empecemos con la crítica textual. ¿Qué nos dice de esta historia? La crítica textual nos dice que esta perícopa no aparece en algunos de los manuscritos más antiguos Ajá. y considerados más importantes del Evangelio de Juan. Surgió en manuscritos posteriores y en diferentes lugares dentro de los Evangelios. Y la crítica lingüística. ¿Encuentra algo especial en el lenguaje de esta parte? Sí, el análisis lingüístico revela que hay palabras y un estilo un poco diferentes al resto del Evangelio de Juan. Ajá. Y también a los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Algunas palabras y expresiones no son típicas del lenguaje de Juan. ¿Qué nos dice la crítica literaria sobre quién escribió esta historia? Desde la crítica literaria, la ausencia en los manuscritos antiguos y las diferencias en el lenguaje sugieren que probablemente el autor original de esta perícopa sea desconocido. Ajá. Y diferente del autor del resto del Evangelio de Juan. Se considera una historia con un tema claro y una estructura interna lógica.
¿Cómo clasificaría la crítica de formas esta perícopa? La crítica de formas probablemente la clasificaría como un apotegma, una historia breve que termina con una frase importante de Jesús usada para enseñar o predicar. Ya. ¿Y la crítica de redacción? ¿Por qué está ubicada en ese lugar del Evangelio de Juan? La crítica de redacción sugiere que su ubicación actual en Juan, en medio de los debates de Jesús con los líderes religiosos durante la fiesta de las tiendas en Jerusalén, no es casualidad. Refleja el contexto del redactor final, quien probablemente la puso ahí para destacar la actitud de Jesús de confrontar el legalismo religioso Ajá. y ofrecer gracia y perdón. Y finalmente, ¿qué nos dice la crítica histórica sobre el contexto de esta historia? La crítica histórica sitúa esta historia en el contexto de las enseñanzas de Jesús, que desafiaban a las autoridades religiosas de la época. Ya. La historia muestra a Jesús actuando con misericordia y sabiduría frente a la rigidez de la ley y la hipocresía de los líderes religiosos. Entonces, al analizar la historia de la mujer adúltera con todas estas miradas, vemos que, aunque su origen dentro del Evangelio de Juan sea incierto desde el punto de vista textual, su inclusión posterior en la Biblia refleja la vida y las enseñanzas de Jesús y transmite un mensaje importante sobre la gracia y el perdón. Exactamente. Aunque algunos criterios de la crítica textual sugieren que no era originalmente parte del Evangelio de Juan, su presencia en los manuscritos y su coherencia con el mensaje de Jesús le han dado un lugar en la Biblia. Ha sido un viaje fascinante por estas 6 ramas de la crítica bíblica. Sin duda. Vimos cómo la crítica textual busca el mejor texto, la crítica lingüística profundiza en el significado de las palabras, la crítica literaria analiza la autoría y el propósito, la crítica de formas estudia las pequeñas unidades y su contexto original, la crítica de redacción se centra en el trabajo del editor final y la crítica histórica evalúa la historicidad de los eventos. Y lo más importante es recordar que todas estas ramas, aunque surgieron de diferentes lugares, pueden ser herramientas muy valiosas para enriquecer nuestra comprensión de la palabra de Dios. Así que para nuestra audiencia de umbral teológico, la invitación final es a considerar cómo estas diferentes maneras de analizar la Biblia pueden enriquecer su propia lectura y estudio. No teman explorar estas complejidades, sino que abrácenlas con humildad e inteligencia, buscando siempre una comprensión más profunda y personal del mensaje divino que encontramos en las Escrituras. Totalmente de acuerdo. Es un camino de aprendizaje continuo que nos invita a acercarnos al texto bíblico con una mente abierta y un corazón dispuesto a comprender su mensaje en toda su profundidad. Muchas gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta pronto.